Funciones trigonométricas en la circunferencia trigonométrica. Hoy aprenderemos cómo se grafica la secante en la circunferencia trigonométrica. Además, veremos el comportamiento de esta función trigonométrica en cada uno de los cuadrantes de mencionada circunferencia. Vayamos entonces a analizar cada uno de estos aspectos mencionados. Lo primero que hacemos es graficar nuestro diagrama cartesiano. Aquí tenemos al eje X, el eje horizontal o eje de las abscisas, y de manera vertical y perpendicular al anterior, el eje Y, eje vertical o eje de las ordenadas. Ahora vamos a graficar nuestra circunferencia trigonométrica. No olvidemos que la circunferencia trigonométrica, su centro coincide con el origen de coordenadas cartesianas y su radio siempre es 1. Su radio siempre es igual a la unidad. Teniendo en cuenta esas consideraciones, vamos a ubicar dentro de la circunferencia trigonométrica un arco cualquiera. Trazamos el radio. No olvidemos que el radio de la circunferencia trigonométrica siempre es 1. Ahí ubicamos el arco. Este es un arco en posición normal. Parte del origen de arco. Y este extremo es el extremo de arcos. Este punto que estoy señalando es el extremo de arcos. Le vamos a llamar a este arco, a la longitud de este arco, alfa. Obviamente está en radianes. En este extremo, por este extremo, el extremo de arco, por este punto, por el extremo de arcos, vamos a trazar una tangente geométrica. Repito, por el extremo del arco vamos a trazar una tangente geométrica. Entonces, acabamos de ver en nuestra pantalla una recta tangente a la circunferencia trigonométrica que pasa por el extremo del arco alfa. Esta tangente geométrica que está pasando por el extremo del arco está cortando al eje X en un punto. Este punto o coordenada tiene como abscisa AX, que no conocemos, y como ordenada A0. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar el ángulo central en posición normal. Sabemos que este ángulo es equivalente numéricamente, obviamente en sistemas radiales, a su respectivo arco. Entonces esto es también alfa. Sabemos nosotros que el radio con la tangente son siempre perpendiculares. El radio con la tangente geométrica son perpendiculares. Aquí lo vemos. Entonces, se ha formado un triángulo rectángulo. Observen ese triángulo rectángulo que se está pintando de color amarillo. Lo vamos a necesitar para encontrar y definir finalmente a la función secante. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la secante del ángulo alfa. No olvidemos que la secante de un ángulo en un triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa. ¿Pero quién es la hipotenusa aquí? La abscisa. Fíjense, todo este tramo que señalo viene a ser X. Es esto. Esto es la hipotenusa. Ahí está. Todo este tramo es la hipotenusa, que viene a ser X, que por cierto coincide con la abscisa de este punto de intersección entre el eje de X y la tangente geométrica que está pasando por por el extremo del arco alfa. Muy bien, ya tenemos la hipotenusa sobre el cateto adyacente. En este triángulo de color amarillo, el cateto adyacente coincide con el radio, así que esto es 1. Hacemos una división bastante sencilla, X entre 1 resulta X. De esa manera demostramos que la secante de alfa es igual a la abscisa del punto de intersección entre la tangente geométrica que pasa por el extremo del arco alfa con el eje de las X. Ahí está. Entonces,
Demostramos entonces que la secante de alfa es igual a dicha abscisa. Muy bien, entonces todo este tramo, todo este segmento de color rojo que ven ustedes en sus respectivas pantallas viene a ser la abscisa que corresponde al valor de la secante de alfa. Entonces, este segmento de color rojo es la secante de alfa. Muy bien, de esa manera hemos demostrado gráficamente cuál es la secante de alfa en la circunferencia trigonométrica. Viene a ser este segmento de color rojo que ven ustedes en su pantalla, que está ubicado sobre el eje X. Obviamente hemos comprobado que esto es la abscisa del punto de intersección entre la tangente geométrica que pasa por el extremo del arco con la recta X. Ahora sí, vayamos a analizar a esta función en cada uno de los cuadrantes de la circunferencia trigonométrica. Llegamos a la conclusión que este segmento de color rojo que estoy señalando viene a ser gráficamente la secante en la circunferencia trigonométrica. Ahora vamos a ver en cada uno de los cuadrantes cómo se comporta. Vamos a hacer que el arco sea 0, se aparta de su valor más pequeño. Ahí está. Miren lo que sucede con la secante, que es el segmento de color rojo. Cuando el arco es 0, la secante coincide con el radio de la circunferencia trigonométrica. Entonces podemos decir que la secante de 0 grados o 0 radianes es igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es ampliar el arco durante el primer cuadrante. Veamos qué sucede. Observen a la secante. La secante tenía valor positivo 1. Ahora se va alejando del 1, pero hacia la derecha, se hace cada vez más grande. Entonces, podemos decir que la secante en el primer cuadrante se comporta de manera creciente. Además, no olvidemos que la secante está en el X positivo, por lo tanto, su signo es positivo. Veamos la variación que tiene entonces. Empezó en 1, ¿y hacia dónde se dirige? ¿Hacia qué cantidad? Uy, parece que va a ser una cantidad inmensamente grande. No vamos a poder calcular esa cantidad. Entonces podemos decir que la secante, su variación en el primer cuadrante va desde 1 hacia una cantidad inmensamente grande que no podemos determinarlo, es decir, hacia el infinito positivo. Lo que hace que la secante de 90 grados no se pueda determinar. Ahora nos desplazamos hacia el segundo cuadrante para ver cómo se comporta ahí la secante. Observen a la secante, que es ese segmento de color rojo. Está en la parte del eje X negativo, lo que hace que su signo precisamente sea negativo. Pero también observamos que viene desde una cantidad demasiado pequeña, es decir, del infinito negativo, y se viene acercándose hacia el 0. Vamos a ver si llega o no llega. Veamos. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento en el segundo cuadrante de la secante? Si viene de una cantidad negativa y trata de llegar hasta el 0, eso significa que es creciente. La secante es creciente. No olvidemos que cuando una cantidad viene desde lo negativo y trata de llegar al 0, significa que está creciendo. Ese es el caso de la secante en el segundo cuadrante. Viene desde el menos infinito hasta, veamos hasta dónde llega. Me parece que llega hasta menos 1. Ahí está, llega hasta menos 1. Entonces, la variación de la secante en el segundo cuadrante es de menos infinito a menos 1. Ahora vayamos a ver qué pasa con la secante en el tercer cuadrante. Ahí lo tenemos a la secante en el tercer cuadrante. Fíjense que la secante de menos 1 empieza a alejarse hacia cantidades negativas. ¿Eso qué significa? Que la secante empieza a decrecer. No se olviden que una cantidad, cuanto más negativo se hace, es porque está disminuyendo.
Y también ese es el caso de la secante en el tercer cuadrante. Sigamos observando. Ahí lo vemos a la secante que se aleja hacia cantidades negativas, lo que confirma que su comportamiento es decreciente. Además, el signo de la secante, por ubicarse en el eje X negativo, es negativo. La variación de la secante en el tercer cuadrante va de -1 hacia una cantidad demasiado pequeña, es decir, se va hacia el negativo infinito. A ver, vamos a retroceder para ver nuevamente el comportamiento. Decíamos que partió de -1 y se va hacia una cantidad demasiado pequeña. La variación entonces de -1 hacia menos infinito. Entonces, si queremos calcular nosotros la secante de 270, no vamos a poder determinarlo. Ahora vayamos a ver el comportamiento de la secante en el cuarto cuadrante. Pasamos al cuarto cuadrante y fíjense lo que vemos. La secante, que está representada gráficamente por este segmento de color rojo, viene desde una cantidad inmensamente grande y se está haciendo cada vez más pequeña. Observen, se está haciendo cada vez más pequeña. Viene desde una cantidad inmensamente grande que no podemos calcularla y se viene haciendo cada vez más pequeña. Entonces, vemos que aquí en el cuarto cuadrante, la secante, su comportamiento es decreciente. Decreciente porque viene desde el más infinito y vamos a ver hasta dónde llega. A ver, y va a llegar, parece que llega hasta 1. Quiero aprovechar también para comentar acerca del signo. Observen a la secante, se ubica en el eje X positivo, lo que hace que su signo sea positivo. Veamos entonces hasta dónde llega la secante. Llega hasta 1. Entonces en el cuarto cuadrante la secante va variando desde positivo infinito hasta 1. Eso significa que su comportamiento es decreciente. Muy bien, vayamos a ver un resumen rápidamente de todo lo que hemos visto. Entonces decíamos que en el primer cuadrante la secante crece desde 1 hasta el infinito positivo. Y en el segundo cuadrante la secante decrece. Sigue creciendo. Sigue creciendo. Viene desde el menos infinito hasta -1. Sigue creciendo. En el tercer cuadrante la secante decrece. Decrece porque va de -1 hacia el infinito negativo. Y por último, en el cuarto cuadrante decrece porque viene del positivo infinito hasta llegar a 1. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por su atención.